contexto de incertidumbre, en donde se basan las decisiones en la experiencia y tiene, bueno, en este caso, como abrir una sucursal tiene riesgo, son decisiones no estructuradas. Una decisión estructurada o un informe estructurado es aquello que ya hay algún tipo de procedimiento, tipo de rutina preestablecido. Por ejemplo, un informe de venta que se haga de manera mensual. Después, el cuestionario es una técnica de registración de la información, es falso. Bueno, el cuestionario, las entrevistas, son técnicas de relevamiento de la información, las inspecciones oculares. Después, eran bastante pavas. El método de ciclo de vida se utiliza para mejorar sistemas de información de proyectos de baja complejidad. Bueno, este era falso porque eran de alta o de mediana complejidad. Ustedes lo van a leer en la ficha. Esta se utiliza sobre todo cuando se hace sistemas de mediana o alta complejidad. Y bueno, después los 8 pasos, el plan maestro y las especificaciones técnicas. Bien. Un informe de compra de materiales es una salida estructurada del sistema verdadero. Sí. Bueno, como dije anteriormente, esto sería una salida dentro del sistema de procesamiento de transacciones. Está estandarizada, por lo general ya está, salvo que sea una pyme y que sea familiar o que se maneje en base a los conocimientos. Esto está estandarizado en un manual en donde, de acuerdo al stock mínimo, el sistema directamente informa que hay que reaprovisionarse de materiales. Así que sí, es una salida estructurada. El cursograma es una técnica para elaboración de sistemas. Falso. Acá puse, permite representar gráficamente procedimientos administrativos. El cursograma es una técnica de registración de sistemas, o puede ser de relevamiento de la información en el caso de organizaciones que ya tengan instaurados manuales de procedimientos. Entonces, cuando nosotros vamos a inspeccionar y a buscar información, vamos a apelar a los cursogramas para ver qué vienen haciendo. No es una técnica de elaboración de sistema. Una técnica de elaboración de sistema, por ejemplo, es el ciclo de vida, o la elaboración de prototipos, o comprar un software enlatado. Los ERP, esta directamente le cambiamos una palabra acá. Los ERP son sistemas integrados software de gestión, hasta ahí va bien, empresariales rígidos, lo que facilita su instalación pero no permite adaptarlo. No. No son rígidos, son flexibles, tienen esa característica que se adaptan a las necesidades de cada usuario, porque no todas las empresas son iguales, pero lo que tiene de bueno es que las empresas no son todas iguales, pero los módulos por lo general sí, entonces se adapta a las necesidades de los usuarios, a la actividad que hace, con los proveedores, con los que litera, etc. Profe, una consulta sobre esa, Sí, porque en la ficha vos te habla también de los enlatados, o sea, vos cuando te compras una solución así son las famosas plug and play que lo instalás y ya sale andando, pero el problema que tienen justamente es de que no tenés mucho margen de maniobrabilidad porque, o sea, no se adapta mucho. O sea, dentro de los enlatados no lo encuadrás al ERP también. yo al RP los encuadro dentro de los enlatados, pero no rígidos, son flexibles de acuerdo a las necesidades. Cuando vos compras un RP vienen especialistas a instalártelo de acuerdo a tus operaciones técnicas. Perfecto. Acá está la definición que está sacada de la ficha. El ERP es un sistema de software compuesto por conjuntos de módulos funcionales susceptibles de ser adaptado a la necesidad de cada cliente. Bien. Igual, si le pusiste verdadero, esto directamente, a ver, me fijé y todos lo hicieron y eso era lo que me importaba, porque hubo mucha antelación, pero por lo menos sirve para que ya estén en tema de lo que es el parcial.
Diagrama de flujo de datos es una representación física de los componentes del sistema y las interfaces. Bueno, es gráfica. Y esa es la diferencia que tiene con el cursograma. El cursograma sí tiene una representación física de cada uno de los componentes y de la documentación. En cambio, el diagrama de flujo de datos no, es lógico. Eso es lo que lo diferencia. Después, el almacenamiento de datos, los datos transforman la información, falso. Cuando se almacenan es una base de estado estática, o sea, los datos se encuentran en reposo. Cuando los datos se transforman es cuando están en los procesos. En el caso del nivel 1, eran verbo infinitivo más el sujeto pasivo de la acción. Ahí es donde se transforman los procesos. Y después cuando nosotros utilizamos el flujo de datos, ahí los datos son dinámicos, porque se mueven de un lugar al otro. La generación de un remito es generada por el sistema de información gerencial. Bueno, falso, es por el sistema de procesamiento de transacciones. El sistema de información gerencial, como vimos en la pirámide, se hacen en el sistema más bajo, las facturas, los remitos, órdenes de compra, notas de crédito, débito, todo lo hace el sistema de procesamiento de transacciones. El cursograma es una representación gráfica de procedimientos administrativos rutinarios verdaderos. Esto que parece tan pavo y que fui tan repetitivo, las puse adrede porque en el final que presencié, muchos se confundían con eso. Así que no está mal ver las diferencias entre las dos técnicas que vimos. La primera, que era cursograma, era para procedimientos administrativos y era una representación gráfica física. Y después el diagrama flujo de datos para la construcción del sistema y el gráfica lógica. Esa es la diferencia. Anoten porque esta pregunta es de verdad. Lo preguntaron un montón de veces. De verdad, de verdad. Bueno, bien. Ahora vamos a compartir pantalla y acá. ¿Se ve la ficha de la filmina? Sí. Buenísimo. Hoy vamos a ver un ratito, hasta no más de 8:15, lo que es plan de cuentas. Tenemos 2 clases para el práctico, así que hoy vamos a hacer un puntito solo y después la clase que viene nos adentramos a esto, porque lo que creímos conveniente con Nelly y con Lautaro es abocarnos más a lo que van a rendir el miércoles. Pero por cuestiones de cronograma no nos entraba todo para dar el miércoles que viene, así que saber no ocupa, vamos a ver. Plan de cuentas. Hoy vamos a ver esto: definición y clasificación, aspectos y cualidades, armado de contenido y atributos y segmentos. Los 3 primeros ya lo deberían haber visto en contabilidad 1, pero bueno, hay que refrescar. Acá está la definición de un plan de cuentas. Este es un orden sistemática de todas y cada una de las cuentas y grupo de cuentas. Todos los datos financieros que se manejan en una entidad tienen que ser registrados. Y para ello necesitamos un plan de cuenta que va a codificar cada una de las entradas y lo va a hacer ingresar al sistema. O sea que obviamente no hay contabilidad sin es una herramienta básica de la contabilidad, el plan de cuentas. Nosotros no vamos a poder contabilizar sin antes tener las cuentas que vamos a utilizar. En el caso de que se agreguen cuentas nuevas, primero hay que hacerlas ingresar y después se tienen que registrar. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo que ingresar cuentas en el trabajo. A mí me ha tocado. Igual los sistemas son muy amables, por lo general bajando la constancia de AFIP y depende si es órgano provincial o multilateral, la de ARBA o la de ingresos brutos multilaterales, adjuntás eso y bueno, yo tuve que
pedir permiso porque le corresponde al director nacional habilitarlo, y una vez que lo habilitas ya podés estar en condiciones de hacer el devengamiento. Esto por lo menos en el Estado, en el sistema que nosotros utilizamos. Cada empresa tiene uno distinto. Bueno, una vez que ordenamos las cuentas de grupo de cuentas, se le agregan códigos y se describe cómo están integradas cada una de las cuentas. Bueno, la diferencia entre cuentas y grupo de cuentas es que la cuenta, la contabilidad, acá dice que la contabilidad reconoce y mide. Son aquellas cuentas que van registradas en el libro diario, o sea que reciben un asiento. Acá pusimos Banco Nación, Caja de Ahorro, porque bancamos al Banco Nación, ya lo dijimos, pero el Banco Provincia también. Aquellas cuentas las cuentas se pueden cuantificar y medir. Van a recibir asiento diario y también van a ser mayorizadas. Y después ya grupo de cuentas son elementos acá dice de naturaleza similar, y no reciben asiento diario, pero van a estar expuestos a los estados contables. Bueno, en este caso, ejemplos viene de cambio. Y porque viene de cambio, es un grupo de cuentas que agrupa, por ejemplo, materiales, materia prima, mercaderías en proceso, y a su vez, por ejemplo, materia prima, depende de qué ente estamos hablando, va a discriminar en una de sus cuentas qué tipo de materia prima es la que tenemos como bien de cambio. Bueno, y acá está un ejemplo de lo que vamos a ver hoy en el práctico. En verdad lo vamos a ver el jueves que viene, pero bueno. Acá cómo se codifica. Esto se llama codificación decimal, que es la técnica que pone Follow Newton en su libro, no recuerdo el nombre. No sé si Lauti o Meli se acuerdan del libro de Follow Newton. Creo que es Plan y Manual de Cuentas el libro, algo así. En donde propone que se va escribiendo vamos bajando por cada tipo de rubro hasta descomponerlo en un grupo de cuentas y después en cuentas. Y a cada nivel se le pone un atributo, que puede ser 1 o 2 dígitos. Ahora lo vamos a ver en una filmina. Bien. Esto es una clasificación de cuentas. Tenemos las patrimoniales que están en estado de situación patrimonial, que son el activo, el pasivo, bueno, el activo, pasivo, patrimonio neto. Después tenemos los resultados, que son ingresos, de egreso, de ganancias o pérdidas, y el impuesto a la ganancia. Después tenemos de movimiento, que debitan y acreditan en el mismo periodo. Por ejemplo, una de movimiento es sueldos y jornales a pagar. ¿Se acuerdan de esto? Porque es muy simple. O estoy hablando solo y es probable. Ahí Mili nos dice por el chat que sí que se acuerda. Bien. Vamos, Mili, todavía. Sí. Activame el grillo vos, Meli, por la duda. Y sí, lo tengo que tener, lo voy a descargar. Lo tengo en YouTube capaz lo puedo buscar. Sí. Lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Bueno, después están las cuentas de enlace, que es por ejemplo una empresa que controla otra, en donde lo que se registra en la casa matriz después se va a registrar en la otra sucursal, y bueno, va a ir con el signo inverso. Después están las cuentas regularizadoras, como las PASA. Después tenemos las que informan variaciones de saldo, por ejemplo, acá que son las cuentas, son cuentas especiales, que son las amortizaciones acumuladas del ejercicio, y otras cuentas. Bueno, ¿qué tenemos que tener en consideración para armar un plan de cuentas? Primero y principal, su forma jurídica. Porque no es lo mismo hacer un plan de cuenta primero de aquella que tienen que presentar información
a terceros en un balance, por ejemplo, las que están regidas por la Dirección de Personalidades Jurídicas, con la inspección de personas jurídicas, depende de la jurisdicción, de aquellas que no, de las que solo tienen que presentar su situación impositiva de acuerdo al régimen impositivo que tengan. Después también puede ser que sean con o sin fines de lucro, también va a depender mucho de las cuentas que tengamos y también si son estatales, porque si son estatales le va a regir la ley de administración financiera. En el caso además, de las entidades, ¿cómo? no, además una cosa, con respecto a la forma jurídica, también cambia el nombre de la cuenta. Por ejemplo, si es una sociedad anónima va a tener accionistas y, por ejemplo, en el caso de ser otro tipo de sociedad que tenga socios, bueno, el nombre de la cuenta también va a depender de la forma jurídica que tenga la empresa en la cual estamos tratando. Esto lo van a ver igual en otras materias con mayor detenimiento, pero no es lo mismo para todas las empresas. Hay cuestiones en las que difieren. Exactamente, Mili. Por ejemplo, lo que vos bien dijiste, la cuenta accionista, o si no los aportes irrevocables, sobre todo va a impactar en el patrimonio neto. Exactamente. Y también están las sociedades que son sin fines de lucro, que les va a regir, que te digo que son otro tipo, se presentan otro tipo de estados directamente, no hay estado de resultados, sino de ingreso y egreso, entonces vamos a tener que tener un plan de cuentas acorde a la necesidad de información que debemos presentar no solo ante terceros, sino para información interna. Entonces, lo importante de entender es que el plan de cuenta es muy importante porque no sé por qué se me hizo un nudo en el mouse, pero bueno, son cosas que pueden pasar después de tanto tiempo en la computadora. Bien. Después del tipo de actividades que desarrolla, lo mismo. Va a depender de acuerdo al tipo de actividades que desarrolla el plan de cuenta. No va a ser lo mismo una actividad extractiva, una actividad que haga materia prima, insumo primario, de aquella que sea industrial y menos si es comercial. Si es comercial, por ejemplo, los bienes de cambio ya van a estar listos para la reventa. Si es de producción, va a tener materia prima, material en proceso, entre otros ejemplos. O bueno, si es de producción también va a tener amortización de esa maquinaria. Bueno, la comercializadora también va a tener amortizaciones porque, qué sé yo, puede tener camiones, edificios, bueno, todo el material informático que, como saben, se amortiza. Bueno, después tenemos la información a presentar a los organismos gubernamentales, aparte de lo que comenté de la Inspección General de Justicia y la Dirección de Personas Jurídicas, también depende de si trabaja en varias jurisdicciones, va a tener convenio multilateral a diferentes provincias, si trabaja en provincia va a tener ARBA, AFIP, APR en el caso de que esté situada en La Plata, Administración Platense Recaudación, y bueno, o sea, de acuerdo a los impuestos que tribute, las cuentas acordes a lo que tiene que presentar. Bueno, después va a tener que también adecuarse para la gestión, porque hasta ahora estoy hablando de lo que sería un plan de cuenta como para el cumplimiento de normas legales, pero también nosotros, como codificando las cuentas, vamos a poder obtener informes para la toma de decisiones. Entonces vamos a ver también que se puede codificar de acuerdo a ciertos atributos para obtener información o para la toma de decisiones. Por eso es indispensable un plan de cuentas acorde a las necesidades de los usuarios. Bien, después acá dice medio de procesamiento contable, sus características y limitaciones en los programas, de acuerdo a los programas que tenga, sobre todo que tienen los caracteres acotados, hay que tener en cuenta que eso puede ser una limitación para tener el plan de cuenta, porque una vez que nosotros generemos el plan de cuenta va a ir volcado en el software que utilicemos para hacer todo tipo de transacciones y registraciones y bueno,
hay que tener en cuenta que tiene que estar todo mancomunado. El otro día les mandé la noticia, es increíble, la de Inglaterra, que se quedaron sin dígitos sin renglones en el Excel y bueno, no, caramba, no contabilizaron 15.000 muertos de coronavirus, algo así, ¿no? Igual no me extraña de los ingleses, porque ya con lo del Brexit no me fío mucho de ellos. Y según mi hermano, que es el que me mandó la noticia por WhatsApp primero, me dijo, ¿qué quiere que hagamos si son piratas? Y la verdad que sí, la historia de Inglaterra un poco. Se les pasó un poquito igual. Pero por otro lado, no. Poquitos nomás. Claro. No, pasa que cuando se le criticó, sin politizar, yo hablo del tema de contabilización de esta pandemia, cuando se lo criticó acá a la provincia de Goyán, porque supuestamente salieron a decir que omitió 3.500 cuando él fue el que lo blanquea, sin hablar si me parece bien o mal su gestión, ¿no? Hablo de ese blanqueo. Le pasó a Inglaterra, mirá que no nos va a pasar a nosotros. Pero bueno, qué sé yo, cada vez que pasan estas noticias, lamentablemente se desconfía, ¿viste? Como que parece que se apela al ocultamiento. Uy, por tocar el mouse. Revuelvo. No sé, es un tema. Bien, vamos por acá. Bueno, bien, ahí ven el Power de nuevo. Y bueno, y después las normas legales sobre los registros contables y plan de cuenta. Por ejemplo, lo que son entidades sin fines de lucros es la RT11 y lo que son las entidades comerciales la RT8. Manu, se ve, la carpeta se ve. Eso. Bueno, menos mal que se dé la carpeta y no... ¿Ahora? No. Ahora has puesto compartir quizá nada más de la carpeta. Bueno, puede fallar. Hoy falló mucho. Ahí está. Es la semana. Arranqué con... no, el fin de semana me agarró un dolor terrible de cervicales que me mareé varias veces y ando medio enclenque. Pero bueno, de a poco, ya para el miércoles voy a estar entero de nuevo. Bueno, y una vez que vimos qué aspectos para armar el plan de cuentas, vemos las cualidades que tiene que tener el plan de cuenta. Acá Lautaro fue generoso, porque yo en mi Power inicial solo tenía las enumeraba porque está en la ficha del AU 24 de plan de cuentas. Pero bueno, leanla después del miércoles. Ahora abóquense a la ficha que son para el parcial. Así que esto se lo enumeramos al pasar. Tiene que ser racional, tiene que permitir la formación de grupos o subgrupos de cuenta. Después univocidad, o sea, cada cuenta tiene que tener un objeto y un objeto tiene que tener su única cuenta. Después integridad, porque tienen que tener todas las cuentas, no pueden quedar cuentas afuera y bueno, tiene que tener un propósito que es el de brindar la información de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Bueno, el plan de cuenta tiene que ser sistémico, tiene que estar ordenado, de fácil comprensión, de fácil utilización. Después tiene que ser flexible, como dije antes, que me daba la posibilidad el sistema de incorporar nuevas cuentas o de eliminar aquellas que ya no use. Por ejemplo, si tengo 5 bancos y hay 2 bancos que dejo de utilizar, el sistema me tiene que permitir eliminarlos y bueno, en el caso de que no sé, abra una cuenta nueva, darle de alta de esa cuenta. Y bueno, eficiencia, la cantidad de cuentas no muy excesiva. Y eficiencia más que nada, el plan de cuenta
como todo sistema, y nosotros incurrimos en un costo, ese costo tiene que ser obviamente menor al beneficio que nos dé brindar información. Ese es el ABC de nuestra vida, que tiene que ser rentable. Amado de contenido. Bueno, esto es un poco el trabajo práctico de lo que van a hacer. Hay un balance de sumas y saldo, así que listar las cuentas, bueno, cuentan con un tilde a favor porque ya las tienen listadas. Y bueno, después las tienen que exponer, las tienen que ordenar según la exposición los estados contables, o sea que se ordenan, como está en la RT también, en activo, pasivo, patrimonio neto, de resultado, de movimiento y de orden. Una vez que tenemos todas las cuentas que las tenemos ordenadas según el activo, bueno, según los rubros contables, se le va a asignar una estructura a los grupos de cuentas y cuentas. Grupos de cuentas son aquellas cuentas que están agrupadas en uno más grupos. Por ejemplo, el activo es un grupo de cuentas que abarca el activo corriente y el activo no corriente. El activo corriente es otro grupo de cuentas que abarca todos los rubros del activo. A su vez, la cuenta caja de bancos es un grupo de cuentas que abarca caja, bancos, valores a depositar, etc. Bueno, la vamos desmenuzando hasta que llegamos a caja, moneda nacional, que sería la cuenta. En un ejemplo. Bueno, una vez que le asignamos la estructura, se codifican las cuentas y grupos de cuentas. Una vez que le asignamos el código y tenemos el nombre, hay que indicar si recibe asiento. Solo reciben asiento las cuentas analíticas, las cuentas sintéticas no. ¿Cuáles van a ser las cuentas analíticas? Las que tienen registración en el libro diario. Las cuentas sintéticas son todas las que son para exposición. Después hay que indicar dónde sumariza. O sea que toda la cuenta sumariza en la inmediata superior. En el caso de disponibilidades, sumariza en caja de banco. Caja de banco sumariza en activo corriente. Activo corriente sumariza en activo. Bueno. Y después tenemos la capacidad de hacer un plan de cuenta ampliado mediante los atributos. Los atributos son ciertos principios o componentes similares de la cuenta que nosotros podemos utilizar para tener información. Esto ya es de origen gerencial o para la toma de decisión. Bueno, acá está el ejemplo. Este es el esquema que le va a servir para empezar a codificar las cuentas. Y por último, atributos y segmentos. Esto ya sería, son los códigos por atributos. Nosotros hasta recién vimos el plan básico. Ahora, cuando nosotros agregamos atributos, vamos a ver un plan de cuentas ampliado. Podemos ampliar la información de acuerdo a la necesidad que nosotros queremos. Por ejemplo, si tenemos muchas sucursales, podemos hacer que todas las cuentas de resultado pongamos un atributo, por ejemplo, cada una de las sucursales. Entonces, cuando nosotros estamos registrando, aparte de poner la codificación de la cuenta, vamos a poner después la codificación del atributo. Y cuando nosotros querramos sacar un reporte, me filtre por esos atributos y tenga solo la información de la sucursal que quiero analizar. En ese caso estaría haciendo por... estoy segmentando una entidad por sucursales. También la puedo segmentar por distintos tipos de unidades de negocios, que son aquellas que tienen, por ejemplo, tienen distintos negocios que tienen distintos riesgos y distintos tipos de rentabilidades, por lo que hay que evaluarla de acuerdo a su unidad de negocio.
Entonces, por ejemplo, YPF, aparte de hacer combustibles, que son los refinados, hace petróleo crudo. Entonces, el petróleo crudo se analiza como una unidad de negocio y los combustibles por otra. Entonces, cuando nosotros hacemos la codificación, ponemos los atributos y podemos evaluar por un lado combustibles y por el otro lado petróleo crudo. Este es un ejemplo muy básico y burdo. O sea, si alguien trabaja en YPF me debe estar odiando porque seguramente es mucho más, más complejo que esto. Pero bueno, es a modo de ejemplo. También podemos segmentar por negocios, o sea, podemos evaluar los distintos tipos de partes. No sé, por ejemplo, una cerealera que produzca harina. Podemos evaluar la parte que es extractora productora de la materia prima, podemos evaluar aquella parte que ya haga la molienda, o sea, la molienda, y también son comunidades de negocio. Bueno, después tenemos los centros de responsabilidades, que va a ser el trabajo práctico próximo, pero bueno, se va a evaluar según cada unidad de la empresa, por ejemplo, por gerencia, por decirlo de alguna manera. Cada gerencia va a llegar a una codificación distinta, entonces cada vez que hacemos una imputación contable, ponemos como atributo la gerencia que le corresponde y podemos sacar un reporte y evaluar a cada uno de los gerentes. Por línea de productos, este caso es muy... se utiliza mucho en las empresas de electrodomésticos, donde se evalúa por un lado la línea blanca, por otro televisores, bueno, Smart TV, y bueno, y después tienen distintas líneas. Después tienen la línea de, no sé, la de limpieza, con lavarropa. No sé, se nota que no compro mucho las cosas. Y después la otra por segmentos geográficos, que es el caso de, por ejemplo, de la sodería, que se otorgan distintos tipos de zonas geográficas en donde trabajan. Entonces, por el atributo, por ejemplo, el que distribuye en zona norte, va a tener una codificación, en zona sur lo mismo, este-oeste, para hacer por zona, por puntos cardinales, y bueno, se va a evaluar su desempeño. Bien, ya. Y acá tenemos atributos, estas son codificaciones, pero lo vamos a dar la clase que viene, el práctico que viene, con contabilidad por área de responsabilidad. Y bueno, acá hemos finalizado lo que es la parte teórica. ¿Cómo vienen? Se aburrieron mucho. Meli, activame. Bien, Manuel, era un plan de cuentas. Yo sabés que justo estuve haciendo el curso de Regisoft, así que nada, es como que me quedó más claro ahí porque cuando lo ves y querés ingresar una cuenta nueva, para eso está buenísimo el curso de Regisoft. ¿El curso de qué? De Regisoft, que es un sistema de información gratis de la Facu. Y bueno. ¿Quién lo da? ¿La ANIS? ¿Cómo? ¿Lo da Alejandro? No, lo da una profesora, ahora no me sale el nombre, Divina. Después hizo un curso de sueldo, pero no, ahí la complicó y la verdad que no le pude hacer el trabajo práctico todavía. Le dije que algún día lo voy a hacer y no sé cuándo. Con una chica Fabiana lo hiciste. Fabiana, con Fabi, una genia. Es lo más. Sí, es un amor, además no es la excelente conozco. persona. Sí, además hacen otros en la Facu, pero hasta que no vuelva la presencialidad, viste, Taudi Bergerman, imposible. Bueno, del trabajo práctico 6.15 vamos a ver solo el punto 2, que es bastante simple. Primero vamos a leer, que aparte el punto 2 es raro no, es simple, pero el tema es que en el enunciado dice una cosa y después en el práctico un poco que dice otra, pero bueno, ahora lo vamos a desmenuzar. El punto 2 dice, determinar la estructura del código que se utilizará para decodificar las cuentas y grupos de cuentas, así como también la estructura del código de atributo
que permita diferenciar ingresos y costos operativos por segmentos geográficos y por segmentos de negocios. Y acá nos dan los segmentos de negocio: venta de artículos de impresión, alquiler de equipos, mantenimiento de equipos. Bueno, el práctico dice que el estudio contable MB, creo que es por Melina Brea, ¿no, Meli? ¿Que pusieron eso? No entiendo que sí. Sí, Vos sí, sabés, ¿no? Yo con un estudio, olvídate, la rompo. No, quédate en el banco, así después pido un préstamo y me lo denegás. Pero bueno, no importa, por lo menos te saludo. El estudio contable MB y asociado recibió una solicitud de un nuevo cliente. Imprenau Soluciones Sociedad Anónima, que solicitó los servicios de registración contable, preparación de estado contable y declaraciones juradas impositivas de la empresa. Jurada lo agregué yo, pero declaraciones impositivas, bueno, son juradas claramente. Habiendo analizado, organizado y validado la documentación que trajo la empresa con el objetivo de cumplir con el servicio requerido, le recomiendan la preparación del plan de cuentas del nuevo cliente, brindándole a tal fin un balance de sumas y saldos que se adjunta como anexo 1, en el cual tiene todas las cuentas que la contabilidad utiliza hasta ese momento. O sea que es un cliente recopado, que no solo nos contrata, sino que dice: tomá, acá tengo todas las cuentas, te regalo trabajo, muchas gracias. Pero bueno, después nosotros le No, damos el cliente que todos queremos tener. Sí. Esto para hacer un meme entre realidad y... No, entre quisiera hacer y lo que te viene. Igual una pregunta, vos ponele, tenés un plan de cuentas ya más o menos estipulado, ponele, y nada, entras a la empresa y empezás a ver un poquito, empezás a conversar y ves qué cuentas necesitas. Digo, yo no sé. No, igual mi poca experiencia en el privado, porque yo trabajo en el público, el privado lo hago en el rato que tengo. Cuando un cliente está enarmado, es raro que cambie de contador. Te tenés que llevar muy mal. Y hay contadores que se Por lo general, equivocan. cuando vienen los casos, los casos o arrancan de cero o vienen con unos, pero vienen detonados, o sea, con falta de presentación de declaración jurada, con mal puesto los domicilios. Este caso es raro, es el anhelo de alguien. Este cliente es una empresa que, bueno, atención, porque nosotros lo que vamos a hacer ahora es hacer una estructura de código por atributo de acuerdo a los segmentos geográficos y de negocios. Está en la ART 18 y esto lo toman en el final. Sobre todo al que le gusta tomarlo es a Vigal, siempre toma la ART 18. El segmento por zona geográfica es más fácil, porque es por áreas y por negocios de los distintos negocios que haga. Bien, este cliente es una empresa que se dedica a la venta, asesoramiento y alquiler de impresoras y fotocopiadoras, realizando mantenimiento de dichas máquinas, así también la comercialización de insumos como cartuchos de tóner y tinta, tanto originales como alternativos y sus recargas. Bueno, veníamos bien, pero resulta que el capo vende el cartucho de tóner y de tinta trucho. Pero bueno, es un práctico más en Argentina. La misma cuenta con dos sucursales, una en la localidad de La Plata y otra en Berisso. Entonces teníamos que hacer la segmentación geográfica. ¿Cómo lo vamos a segmentar? ¿Alguien se anima a responder una de las preguntas? La geográfica, ¿quién la responde? Es muy sonsa. Hay La una Plata nueva. de Berisso. La Plata y Berisso, sí, son dos sucursales, bien. Y ahora, vamos al negocio. Bueno, uno que me responda, según lo que dice el trabajo a realizar el punto 2, y otro que me responda según lo que dice el anteúltimo párrafo del práctico. Porque hay una pequeña inconsistencia, pero no es inconsistencia, sino que en uno aparece más negocio que en el otro. Hay un alumno nuevo.
Hay un alumno. Es un fenómeno, Mario. Mario, tenés que presentar la cámara, porque si no, el miércoles no te puedo tomar. ¿Qué haces? Hola, Mario. No quise interrumpir, por eso ya. No, igual están moviendo los atributos y ya pasamos a repasar el parcial. Mario es el personaje más parecido al profesor de música de Los Simpsons. Pero no me acuerdo. De Lisa Simpson. No sé No me cómo se acuerdo llama, cómo se llama el profe de música. No, yo tampoco sé el nombre, no. Bueno. Pero por el dibujito que me mandaste una vez, sí, hay un aire. Sí, bueno, chicos, ¿alguno? ¿A qué va el grillo, Meli? Cric. Este es el grillo, ¿cómo es? En el punto 2 dice venta de artículos de impresión, alquiler de equipos y mantenimiento de equipos. Bueno, bien, ahí hay 3 segmentos de negocio. Y en el anteúltimo párrafo, Catherine dice que en el punto 2 no está la comercialización de insumos. bien, habiendo Meli spoileado, Nada, pobre, el punto es para Katy. punto parcial. Pero ¿por qué me aparece en pausa? Ay, Dios. No, claramente no ven la pantalla, ¿no? No, dice que está empezando a compartir. Bueno, bien, está empezando, o sea, algún día. No, lo voy a tener que solucionar para después que viene porque no voy a patear la notebook porque valen fortuna nada más. Dice Alt T. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, tenemos 2 atributos. Uno por segmento geográfico y otro por segmento de negocios. El atributo 1 era segmento geográfico. El grupo de cuentas que va a tocar son activo, pasivo, los resultados ordinarios y extraordinarios. Y tenemos la resolución Nadie Manuel, que es esta, sucursal La Plata de Berizo, y de la cátedra que pone sucursal La Plata de Berizo y pone una tercera que el resto de la empresa porque intuye que puede llegar a tener alguna oficina de administración o comercial y que no está perfeccionada en el trabajo práctico. Ambas son válidas, chicos. Y si hacen otra, también lo vemos. Y después vamos a la de negocios. El grupo de cuentas que utilizan son los activos y ventas netas. Y la que vimos recién, esta es Madeline Trabajo Práctico, Madeline el texto de trabajo práctico en el anteúltimo párrafo, y esta es según la pregunta número 2. Y intuye que va a tener un resto de actividades, entonces lo pone como un cuarto negocio. Es muy simple esto. La segmentación. Solo va a tener un nivel, porque van a poner o si es de esta sucursal o de la otra, o en este caso una tercera. Y el atributo número 2, que es por negocios, también va a tener un solo nivel porque van a codificar 1 si es venta de impresora, 2 si es alquiler, 3 si es servicio de mantenimiento, 4 ventas. Bastante simple. Y bueno, ahora volvemos, y ahora
dejamos este práctico a un lado y lo vamos a volver a ver la clase próxima y le vamos a dar la palabra a ustedes y a mis compañeros de equipo que se tomaron la molestia, la dedicación de preparar un punto cada uno para que tengan un ejercicio más como para practicar. No sé quién va. Ah, bueno, igual yo ya los puse, Lauti y Meli, así que los dejo a ustedes ahora. Listo, Lauti, ¿querés que empiece yo o preferís empezar vos como quieras? No, empezamos. Bueno, si tengan a mano el enunciado del parcial que ya les pasó a Manu en el grupo, es bastante fácil, me diría yo. Tiene 2 ejercicios. Conmigo van a ver toda la parte del DFD y con Lauti el cursograma. Y bueno, arrancamos. Dice, confecciona el diagrama de flujo de datos nivel 1 que refleje las siguientes actividades del subsistema contabilidad patrimonial. La primera actividad dice, confeccionar estados contables provisorios. Deben registrarse los ajustes que envíe la auditoría externa. Les pregunto, ¿qué piensan? ¿Cómo lo tendremos que graficar? Mientras voy abriendo el Excel. Tenés el proceso confeccionar estados contables provisorios. Bien. Yo puse como fuente de datos, en este caso, auditoría externa, que envía los ajustes de los estados contables. Y esto es medio una pregunta general. En este caso, a diferencia del práctico, por lo que vi, los archivos te los tira al final. Te dice cuenta con los archivos de cuentas a cobrar y cuentas a pagar. Entiendo que acá tenés que hacer uso de esos 2 archivos solamente para alimentar, digamos, o para poner como destino el archivo para los 4 puntos. Eso lo quería preguntar. Mira, está bien, tu pregunta está muy bien. En realidad, por ejemplo, para este caso en particular, para esta actividad en particular, vos cuando haces un estado contable necesitas información para confeccionarlo. Por ejemplo, información de qué pensás que podés llegar a necesitar. De algún otro archivo que no es ninguno de esos 2. Sí, no sé, archivo no sé, de clientes, por decirte una cosa, como estaba del práctico, o de cuentas, bueno, en este caso cuentas a cobrar, cuentas a pagar. Y del plan de cuentas, sobre todo. El plan de cuentas. El plan de cuentas que nos indica qué cuenta es la que vamos a utilizar en los estados contables, el código, el nombre de la cuenta, todo. Con el plan de cuentas nosotros armamos básicamente los estados contables. Entonces, si bien el enunciado te dice que cuenta con esos archivos y no te menciona otros, porque explícitamente no te los menciona, entiendo que es necesario que los pongamos. Bien. Igual, ahora, si en el parcial está así, que dice cuenta solamente con esos 2 archivos y vos no me ponés el plan de cuentas como entrada a la actividad de confeccionar estados contables, y no va a estar mal porque el enunciado lo limita. Pero más prolijo y más coherente, sobre todo, sería si incorporamos el archivo, por ejemplo, para este caso de plan de cuentas, que es el que provee de información a la actividad principal, o la actividad, en este caso, del punto que nos menciona. Pero bueno, como te digo, si el enunciado solo lo limita a eso, no estaría mal. Tiene mucho más sentido, mucho más lógica que tenga la información del archivo de plan de cuentas que le provee todo lo que necesita para la actividad. Está muy bien. Ahora, vos me dijiste que tiene fuente de la auditoría externa, que la auditoría externa le manda los ajustes. Pero antes de mandarle los ajustes, ¿qué tiene que hacer la empresa que confecciona los estados contables? ¿O la auditoría cómo sabe? ¿Registrar? No, auditar o no. O sea, justamente. Le tienen mandados tablas. Entonces las manda la auditoría externa, ¿cómo las tiene? Parece una pava lo que estoy viendo, pero el flujo de información que va hacia la fuente de auditoría externa es los estados contables provisorios. Si no, auditoría externa, ¿con qué información cuenta? Claro, o sea, hay una
O sea, es fuente y destino, las dos cosas, porque envías los provisorios y te los devuelven con los ajustes, sería. En el caso de que haya que hacer ajustes, ¿qué pasa? Tenemos que hacer algún ajuste. ¿A dónde lo registramos a los ajustes? Por ejemplo, yo tengo mal evaluada, no sé, los bienes de uso, por ejemplo. Y harás un asiento de ajuste en el libro diario, por ejemplo, una revaluación, no sé si me ocurre hacerlo de esa Bien, manera. bien. Y entonces, gráficamente, ¿cómo nos quedaría? Tendríamos que, como bien dijiste, hace un asiento en el archivo de asientos de diario. Hace un asiento con los ajustes que sean pertinentes, así como también los asientos que reflejó antes le van a servir de base para la confección de los estados contables. ¿Entienden? Entre el archivo diario y la actividad, y en principio le sirve como base para la confección de los estados contables, porque si no, ¿qué sé cuáles son las operaciones que hizo la empresa? ¿A dónde lo veo para confeccionar estados contables? Bueno, me sirvo de dos cosas, el plan de cuentas y los archivos del libro diario. ¿Sí? Ahora, si tengo que, ¿a dónde lo vuelco? En el libro en el libro diario. En este caso sería para el diagrama el archivo de asientos del diario. Se los voy a poner, cosa que no les quería spoilear al resto del práctico, de la resolución, quería que lo vayamos viendo. Por eso es que no se los compartí desde un principio. Bueno, paren que ahora ya se los comparto. Y lo vamos analizando. Bien, ahí lo ven todos, ¿no? El punto que el 2 dice, emitir estados contables auditados. Entonces, Perdón, ¿podés mostrar el 1 un segundo? Para ver lo de los archivos. acá ya lo estoy compartiendo. Este sería el 1. Ah, ahí está. No, se me había frizado la pantalla. Gracias. Bien. La actividad dice emitir estados contables auditados. Ahí vas a tener otro proceso, emitir estados contables auditados. Y el proceso va a emitir estados contables auditados. ¿Y el resto? Yo le puse como destino contabilidad central, pero no estaba muy seguro. La verdad te digo, medio que me quedé sesgado con el tema de los archivos y no te digo que lo abandoné medio por la mitad, pero cuando vi que eran solamente esos dos no quise empezar a suponer archivos y medio que quedé medio ahí, medio que hice Ay, se me cerró. puse los procesos y algunos de los destinos, más que nada. Bueno, ¿cuál sería la información que necesitamos? Ahí lo comparto, paren que se me cerró todo. ¿Cuál sería la información que necesitamos nosotros para emitir estos estados contables? Del plan de cuentas, el nombre y la cuenta también. Perfecto, el nombre y la cuenta provenientes del plan de cuenta. Bárbaro. ¿Algo más? ¿Se les ocurre que tiene que ir algo más? Los saldos no los tendrías que obtener de los mayores, por ejemplo. ¿Y para qué los mayores si yo ya los confeccioné con los asientos del diario? Ay, paren que se me cerró todo. Acá Manu nos dice que en una de las fichas que está cargada en el campus, que es la de SIC y su sistema de contabilidad patrimonial,
está resuelto, porque esto era antes, en la guía de trabajos prácticos anterior, era un práctico. Este año lo que se hizo fue simplificarse para que vean el diagrama del flujo de datos de una manera más simplificada por esto de que sea online la cursada y demás. Pero bueno, en esa ficha cuenta más o menos la historia de la contabilidad patrimonial, cómo es el tema, y hace el desarrollo de todo el diagrama de flujo de datos desde el comienzo. Acá estamos por la mitad, cuando ya confeccionan los estados contables, pero ahí lo van a ver entero y les va a cerrar la historia. Y Meli, cabe aclarar que esa ficha entra en el parcial. Es una de las 3 que entra. Una aclaración. Bueno. La otra actividad dice registrar en el libro inventario y balances. Los escucho, ¿qué se les ocurre? Vamos, despiértense, despiértense. Yo sé que están con la cabeza en financiera, pero esto les va a servir para el parcial. ¿Cuánto rinde en financiera? El sábado rinden, ¿no? Sí, el sábado. Bueno, chicos, éxito. Yo la verdad que el sábado me voy a despertar y voy a ver el partido de Gimnasia en pantuflas, pero les voy a desear buenas energías, ¿eh? Un fenómeno, ¿no? Un capo. Los haces un amigo de la casa. Muy bien. Un amigo, tal cual. Bueno, vamos, póngale de pila. Ya cerramos. Ya termina el día. Cuando tenemos que registrar en el libro inventario y balances, ¿qué necesitamos? Primero, ¿qué es el libro inventario y balances? ¿Alguno sabe? ¿Podés repetir, Meli, que no te escuché? ¿Qué es el libro inventario y balances? No, me sale cortado, no te volví a escuchar. El libro inventario y balances. Ahora sí. Del recuento físico del el inventario. Bien. Como dato. Bien, el inventario de todas las cuentas y de todos los bienes que tiene la empresa. Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Para nosotros registrar en el libro inventario y balances, ¿qué necesitamos? ¿Con qué información necesitamos contar? Necesitamos los estados contables, me dice. Claro. En principio los estados contables auditados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los archivos de cuentas a cobrar y cuentas a pagar. Claro, perfecto. ¿Y qué necesito yo de los archivos? ¿Cuál es el flujo de información? Exacto. Los saldos. ¿Cuánto es que debe cada cliente? ¿Cuánto son los saldos que yo le debo a los proveedores? Eso, información que me va a nutrir, me va a servir como base para yo poder registrar en el inventario y balances. ¿Qué más? Ya te dijeron que el recuento físico, Meli, ¿eh? Ah, bien. El recuento físico también. Del recuento físico, ¿qué surge? El inventario. El inventario de todos los bienes que tiene la empresa. Eso yo lo necesito también para registrarlo en mi libro de inventario y balances. ¿Y qué más? Hay una cosa más. Y el archivo de los productos para saber los saldos. Exacto, exacto. Por ejemplo, para conocer y reflejar lo que yo tengo de stock de mercadería. Eso lo vamos a volcar en un archivo que ¿cómo se podría llamar? Claramente que lo estamos hablando, que es a donde va a parar toda la información. ¿A dónde? El libro de inventarios y balances. Ah, el libro de inventario y balances, perfecto. Acá ya está armadito listo. Y el último paso que es el más sencillo de todos, dice,
entregar los estados contables auditados al Consejo de Administración y a los accionistas. ¿Cuál es la actividad? Cuéntenme cuál es la actividad y qué flujo de información tiene y cuáles son las fuentes. A ver. La actividad es entregar los estados contables auditados. Perfecto. Perfecto. ¿Y las fuentes? ¿O los destinos? ¿El destino de estos estados contables auditados? Los estados contables auditados. Accionistas. Va a accionistas. El Consejo de El Administración. Consejo de Administración, sí. Perfecto. Perfecto. Listo. En teoría, además del Consejo de Administración a los accionistas, lo van a ver en la ficha, tendría también, para algunas empresas, es obligatorio presentarlos ante AFIP. Yo que trabajo en un banco, para cualquier calificación crediticia, la información base que le pedimos de una empresa son los estados contables. Ahí vemos la situación económica y patrimonial de la empresa, vemos si le fue bien, si le fue mal, o si le vamos a dar un crédito o no. Es una de las cosas que tenemos en cuenta. Así que, adicionalmente, el práctico solamente dice que el parcial digo que solamente se dirigen al Consejo de Administración y a los accionistas. Sin embargo, como lo van a ver en la ficha del sistema de contabilidad patrimonial, también hay otros agentes a los cuales se entregan los estados contables auditados, como les decía, AFIP, uno de ellos, los bancos, ¿a quién más puede ser que les sirva? A los proveedores, para alguna licitación o algo así, al directorio, bueno, en este caso al Consejo de Administración, pero bueno, depende del tipo de sociedad que sea, así que eso es todo, eso tenganlo en cuenta, ¿sí? ¿Alguna pregunta que quieran ver de esto? ¿Qué quieran hacer? Después se los mando si quieren a esta resolución, no sé si lo podemos Sí, mandar, Meli, hablamos con Manu. por favor, Lo sí. tienen en la ficha, claro, lo ven desde la ficha, ¿sí? No, Meli, mira, la resolución por una cuestión de que es un parcial anterior y en el caso de que le lleguen a tomar un parcial similar, no podemos facilitarle la... No, pero de este ejercicio Lo que tienen podemos un hacer es casi pasarle el similar que trabajo. está en la ficha. Claro, lo que voy a hacer es pasarle el trabajo práctico del año anterior, así lo ven bien. Claro. Y si no lo tienen en la ficha, esto entero está el diagrama. Así que lo pueden estudiar de ahí. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Yo quería preguntarles más que nada, abocado al parcial, ¿qué tan grave es que te comas un archivo, por ejemplo? A mí particularmente fue lo que más me dificultó en la fuente de destino y bueno, el proceso, que es lo que más se ve, por ahí la pegué, pero en los archivos por ahí es más lo que me faltó. O sea, en el TP que hicimos nosotros estaban un poco más explícitos por ahí. Bien, me agarraste con la almohadilla porque no puedo más del cuello, me está matando. No pasa, o sea, es muy poco lo que reduce, porque tiene que tener lógica y coherencia el ejercicio. Igual elegimos un parcial muy antiguo para evitar el caso de que se llegue a volver a tomar, y es a modo de ejemplo para que vean la técnica. Yo me imagino que van a ser lo más parecido a lo que vimos en los trabajos prácticos, que vimos dos, el de cuentas a cobrar y el de facturación era. No recuerdo, sí, facturación era, ¿no? El primero. Igual o sea, después le voy a mandar para practicar porque está bueno. Le voy a mandar el del año pasado, así lo practican. Después, mañana se los mando por el WhatsApp, le mando el trabajo práctico y no sé, ¿qué más le tengo que mandar? Creo que esto, bueno, y la ficha que vimos hoy, pero igual después del parcial métanle a lo que es plan de cuenta.
Bueno, seguimos. Después dice, diseñe el mayor general y el subdiario de ventas, ejemplificando con 6 líneas de detalle como mínimo y los totales que considera necesarios. Bueno, el mayor general es un... esperen que ahí les comparto. Ahí estamos. El mayor general lo conocen todos. Lo vimos en contabilidad 1, nos lo hicieron estudiar un montón, así que esto tiene que salir, pero re bien. Lo que les marqué en amarillo, que es lo que siempre recalcamos que es importante, que nunca se tienen que olvidar. ¿Qué es? Vamos, todos, los quiero escuchar a todos ahora. Esta parte sí es fácil. Codificación de la cuenta. El encabezamiento. Encabezado. Exactamente. En este caso vamos a poner un genérico. El nombre de la empresa. El nombre de la empresa. Esta resolución tiene la fecha de ejercicio. Y en el medio, ¿qué ponemos siempre? El nombre del informe. El título del informe, perfecto. En este caso, vamos a arrancar con el de mayor general. Y abajo, ¿qué ponemos siempre? Es importante. El periodo, la fecha. El periodo, perfecto. De la fecha a la cual se refiere. Vamos a ponerle del 1 del 1 del 2015 al... Perfecto. Bueno, un mayor general, ¿qué tiene que contener sí o sí? Sí o sí. En primer lugar, El nombre de la La cuenta. cuenta. antes, La fecha. la fecha, perfecto. Bien. ¿Qué más? Me dijeron por ahí el nombre de la cuenta. ¿La codificación no la ponés? La codificación la podría incluir. En este... No, está bien lo que decís, pero como nosotros estamos dando plan de cuentas y no entra, con poner el nombre, aparte, no hace falta poner la cuenta. Bueno, ¿qué más? No puede faltar en el mayor general. El debe y el haber. Y el saldo. El saldo. Debe haber el saldo. Ahora, si yo les pregunto, tengo dos preguntas para hacerles en realidad. Si yo quiero ir a buscar lo que yo informo en este diseño, ¿a dónde voy? Es decir, por ejemplo, yo acá, vamos a poner un ejemplo, la fecha, nosotros registramos una operación que hicimos. En este caso, siempre tenemos el asiento de apertura, que arrastramos los saldos que tiene. Si yo quiero ver esto, sí. Perdón, Meli, el mayor general del que estamos viendo. Sí, iba a eso. Ah, Pero mejor quiero que era. Sí, pero no importa. Antes quiero que me digan otra cosa. Sí, eso lo dejé en amarillo para que traten de razonarlo. Nosotros todo lo que registramos en el mayor general, que es un auxiliar, también está reflejado en el libro diario, ¿no? Bien, entonces yo, ¿cómo identifico, cómo sé esta operación en dónde está en el libro diario? Si yo la quiero buscar en el libro diario. ¿No faltaría que digas un diario de ventas o algo de eso? O dice mayor general, pero... Porque el archivo que estamos haciendo en el archivo
el archivo no, el informe que estamos haciendo en este caso es el de mayor general. ¿Sí? Ahora después vamos a ver el otro archivo que es el de subdiario de ventas. Vamos con el mayor general primero. Claro, no lo sé por el código del plan de cuentas. Acá lo puso Valentín también. Por el asiento, ¿no es? Exactamente, el número de asiento. El número de asiento. El código del plan de cuentas sí, me dice cuál es el código de la cuenta, pero no me dice cómo ubicarlo en el libro diario. ¿Cómo lo ubico en el libro diario? Porque, por ejemplo, no sé, yo les pongo un caso de, si este fuera el mayor auxiliar de caja, sí, me pones el número de la cuenta, acá, por ejemplo, me pones el número de la cuenta y yo voy al libro diario y veo 300 registraciones de la cuenta caja. ¿Cómo sé cuál es cuál? Por eso va acá el número de asiento. En este caso va a ser el primero. Y lo más importante de todo, que yo se lo dejé en amarillo también, es ¿el mayor de qué cuenta estoy haciendo? Lo tengo que poner. ¿O no? Si no, el informe de qué estoy presentando. Claro, no importa, es algo genérico, pero digo, lo tienen que incluir siempre en el mayor general la información sobre qué cuenta es la que estoy brindando la información. Si no, ¿cómo sé? ¿El mayor general de qué? Tenemos el mayor general de todas las cuentas que están incluidas en la contabilidad de la empresa. En este caso vamos a poner un ejemplo que sea, no sé, cuenta, el número de cuenta, Ahora que ponés sea, la no última. sé, esto se los marqué en amarillo porque tiene que estar sí o sí. Porque si no, ¿cómo es el mayor general de qué estoy haciendo? ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Tengo que poner el mayor general de qué cuenta estoy haciendo. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Y sí. Sí, sí. Bueno, dice que tienen que ejemplificar con 6 líneas de detalle como mínimo y los totales que consideran necesarios. ¿Qué podemos totalizar? Imagínense que ahí no voy a hacer como ejemplo 6 para ir un poco más rápido. Pero totales de qué cosas podemos hacer. No hay mucha alternativa acá. No hay muchas cosas que podamos totalizar. ¿Qué podemos totalizar? Ahí Mili me escribe por el chat, debe haber y saldo. Claro, perfecto. Acá le ponemos al final del informe total, o totales, mejor. Y en este caso voy a dejar este. Ustedes después le agregan las 6 líneas de ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar de este informe? El asiento es la enumeración del orden que llevan dentro del libro, o no sé si lo entendí bien a eso. Esto se correlaciona con el El número asiento. del libro diario, dijiste. Exactamente, con el número de Ah, asientos registrado en el libro diario. listo. Entonces yo miro acá que el asiento, por ejemplo, acá, no sé, asiento 28, bueno, puse 58 pensando en 28. Voy al libro diario, busco el 28 y veo el registro de la venta de este producto. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran preguntar? Aprovechen a sacarse todas las dudas que tengan. ¿Esos números de asientos los ponemos nosotros o nos los van a dar en el enunciado? No, el enunciado les va a decir, así como dice acá, diseñe el informe y ejemplifique con 6 líneas. Okay. Y ustedes ahí ponen, lo completan y pueden inventar tranquilamente. Eli, ¿ustedes nos pueden decir algunas salidas como para tenerlas vistas? O sea, yo realmente hacía banda que no veía, o sea, su diario y demás, o sea, estados contables hace un montón que no veo, como para que tengamos vistos, porque, o sea, más que las salidas que vimos en los prácticos,
no recuerdo. Como para mirar así, no sé, si nos llegan a pedir y que no me agarren en blanco, digamos. No, sí, Martín. Ahora, mientras Meli sigue dando el TP, yo ahora le mando el TP del año anterior que tenía 4 salidas. Ah, dale, genial. Sí, yo la verdad que, o sea, estoy medio descolgado de las materias anteriores, pues las hice hace un millón de años y bueno, no las tengo tan frescos. Bueno, tanto. No, bueno, no me acuerdo nada. O sea, Conta 3 no la hice no hace mucho tiempo, pero bueno, nada. Sí, igual en Conta 3 no sé si dan esto. No, por eso, o sea, no lo tengo. Ahí les paso, chicos. Dale, Así lo gracias. tienen. Bueno, seguimos con el otro informe. Acá lo mismo. El encabezado nunca puede faltar. Muy creativo el nombre de la empresa, ¿no? Bien. Este ¿informe de qué es? El que tenemos que hacer ahora. Están muy callados hoy, vamos, pongan un poco de ¿Su flujo. diario de ventas? Su diario de ventas, claro, lo dice el enunciado, chicos. Vamos a poner el título. Y vamos a poner la fecha al cual está referido. Bien. En un subdiario de ventas, ¿qué es lo que yo registro? ¿Cuál es la información que contiene un subdiario de ventas? ¿Qué les parece que puede contener? Cada una de las transacciones que involucró a la cuenta ventas de resultado positivo. Bien, perfecto. Perfecto. Y ahí Valentín nos agrega en un periodo dado. Claro, perfecto. Nosotros, acuérdense que una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos los informes es la periodicidad con la que se presenta la periodicidad con la que se presenta la información y también el periodo al cual se refiere la información que brindamos. Bien. Entonces, en un subdiario de ventas reflejamos nada más y nada menos que las ventas. Ahora, ¿cómo identifico yo las ventas? Haciendo referencia al asiento como en el anterior, puede ser, el diario. Sí, pero podría ser, en realidad, ¿cómo qué me dijeron por allá? El código ¿El código de qué? de producto, digo, de venta. Y el código de producto no lo necesito porque el producto que yo vendo, si yo quiero hacer un informe de los productos que vendo, ahí sí. Ahí, mire que nos dice, primero los asientos, sería como un diario, pero más detallado. Sí, más detallado, mucho más detallado porque solamente nos estamos refiriendo a las ventas. O sea, no te tendrías que fijar en cada uno de los asientos en los que la cuenta de resultado venta tuvo... No, pero... chicos, no. El subdiario de ventas se hace antes que el diario. Pero para hacer los asientos, nosotros, ¿cómo sabemos qué vendimos? Con las facturas que emitimos. Claro, con el comprobante, muy bien. Este era mensual, ¿no? Sí, porque de ahí va a salir el asiento resumen. Sí, Claro, sigo spoileando. Bueno, ¿cuál es la información que tenemos que registrar del comprobante? Que me puede servir para identificarlo. ¿La fecha? La fecha. El tipo. Tipo. Número. Bien. El punto de venta y número. Bien. ¿Qué más se les ocurre que puede estar en el subdiario de ventas? El importe. El cliente.
El cliente. ¿Por qué el cliente? ¿Por qué te parece que es necesario, es importante que esté el cliente? Porque es algo detallado, puntual. Claro, eso es un subsidio de ventas. A mí me interesa saber a quién le vendí. Sí, O puede sea, hacer esto una te permite. clasificación en volumen de ventas por cliente. O ver Exacto. qué cliente es Después más esto me, importante que otro. Esto claro, te va a esto me, servir para constituir cuentas a cobrar, por ejemplo, después. esto me sirve de base para un montón de cosas. Para un montón de cosas. Bueno, ¿qué más? Importe, pero sí, el importe lo vamos a poner pero si es un subdiario, además del importe, o sea, los importes, ¿cómo lo vamos a expresar? No debería haber también acá. ¿Cómo? No sé por qué escucho re mal. Ahí Katy nos dice el concepto. No está mal, pero no está mal. En el subdiario tenemos una operación que vamos a registrar. Un número de transacción puede ser, ¿no? Una transacción vamos a registrar. El cobro de la venta. No, el cobro de la venta no es un subdiario de venta, sino es un subdiario de ingreso. Vamos a registrar la venta en sí, por eso dijimos que necesitamos el comprobante. Yo agarro el comprobante y voy a tener como, vamos a registrar el subdiario que se consta de dos partidas. De dos, me estoy yendo por la... Bueno, bien, debe haber. Está bien, Lara. Debe haber. Nada Bien. todavía. Vamos, ahí está. Y para poner debe haber, ¿qué necesitamos? ¿Qué vamos a poner en el debe haber? Aparte de número. Valentín, detalle. ¿Qué vamos a registrar? Las cuentas. Claro, perfecto. Vamos. Bien, reitero, código de cuenta, como lo estamos viendo ahora, en el parcial con que me pongan la cuenta, está bien, pongan el nombre de la cuenta, no hace falta el código. Si se animan, bien, pero no lo voy a evaluar eso. ¿Quedó claro? Acá les voy a poner un ejemplo, por lo menos de un renglón para que tengan. Factura A. Cliente pirulín. Cuenta. Debe. Y la otra cuenta. Bueno, acá ya lo tienen con un ejemplo. Después, acuérdense que les dice que tienen que incluir los totales. Así que acá le ponemos los totales. Este no me lo trajo para acá. Ahí va. Este sería 1200 porque si no, no me cierra. Ahí va. ¿Preguntas?
¿Algo que quieran que volvamos a ver? Valentín. Sí, va, obvio. Sí. Valentín dice si va al destinatario, objeto. Destinatario, objeto o algo así, obvio que va. Obvio. Obvio, pero estamos a media hora de que arranque el partido, así que... Lo estamos agilizando todo lo más que Igual, chicos, se lo envié por mail. Por WhatsApp. Porque... Bueno. A todo esto arranca el partido y no sé cómo forma el equipo, pero por lo menos me gusta la defensa, o sea, pone un 3 y pone un 4, o sea, ya con eso me conformo, porque después de ver técnicos que ponían un 4 de 6, Bueno, ahora le toca a Lautaro dar el cursograma. Estoy. Qué corte clavante, Me gusta su look, es re canchero. Venía cortada, hacía tiempo no venía cortada. Bueno, a ver, vamos a compartir. Vamos a hacerlo rapidito así llegamos para poder preparar la mesa antes del partido, ¿no? No sé si lo han leído o lo han tratado de hacer, pero bueno, yo acá principalmente les presento las 5 entidades, las 5 áreas que intervienen. Por una cuestión de orden siempre, por lo menos a mi opinión, y creo que Manu también comparte, lo que sería, lo que ya sabes una vez que lo lees, que sería una entidad aparte, siempre trato de ponerla de aquel lado y no dejarla en el medio, porque si uno seguiría el orden, quedaría en el medio, y lo ideal sería siempre que quede afuera, ¿sí? Que quede como un orden separada, digamos, dentro de lo que es el orden, digamos, del trabajo, del práctico. Miro hacia abajo porque tengo acá el puntito. La idea sería, si lo han desarrollado o si lo han visto, ir lo más rápido posible. Exacto. La idea sería ir lo más rápido posible. Así que lo que vamos a hacer es, yo voy a leer, ustedes me dicen qué tipo de simbología sería, qué va entre simbología y si hay algún que otro flujo o algo a agregar puntualmente. ¿Les parece bien? Así lo hacemos rápido. Son 14 puntitos que pueden ir rápido. Cuanto más rápido me responden, más rápido avanzamos. ¿Les parece? Lo primero que le dice es que va a preparar la solicitud de compra en 2 ejemplares y que al mismo tiempo remite a compras el original y archiva transitoriamente la copia por fecha de cumplimiento. ¿Qué simbología sería la principal que nos pide acá el ejercicio? Un proceso, el primero, prepara. Bien, ¿y cómo lo graficas? Un círculo. Perfecto. Prepara, ¿qué prepara? La solicitud de compra. Ahí pones el duplicado para abajo, o sea, dos documentos. Yo le puse 0 y 1 y dentro del mismo almacenes un archivo transitorio con el duplicado ordenado por fecha, o sea, la F ahí al costadito. Bien, ¿y el transitorio qué haces, el archivo transitorio? ¿Con qué gráfico lo graficas? Triángulo invertido. Perfecto. Entonces aquí nos quedaría algo así. Igual hay algo más que no lo mencionaste. Que lo envía a compras, el original. Claro, así es. Entonces, un flujo de datos a la derecha. Exacto, algo así. ¿No? Sí. Bien. Después, ya en compras, dice que consulta con el fichero de proveedores para seleccionar los posibles vendedores. En esta lo hemos hablado con Manu y seguramente puede que tengan más de una opinión. ¿Cómo lo han graficado esto? Yo ahí tenía dudas si era un control o un no representado, me terminé inclinando por el no representado. Como una operación. Una operación, sí, no me acuerdo cómo es el que es tipo un... ¿Es hexagonal? Ese, sí. No me
acuerdo el nombre, pero sí, ¿Qué lo sé? puse ese. Como Esta el que... jugada viene complicada en compras. Porque el tipo compra, va a consultar al fichero de proveedores para seleccionar los posibles vendedores, dice. ¿No sería una operación y control? No, bien, Mariana, es una operación, va a consultar, es una operación. Y ahora dice que va a consultar un fichero de proveedores, o sea que va a ir a un archivo que ya tiene. En estos casos se grafica... ¿Es por línea de puntos? Exacto, muy bien, Eugenia. Sí, muy bien. Listo, espectacular, Lauti, todo tuyo. Excelente. Pero veremos por qué no es un control, ¿sí? No es un control porque va a consultar, básicamente, ¿sí? No es que está evaluando ahí. Básicamente eso. Por eso solamente es, en este caso, un círculo. Que haría algo así, básicamente. Igual es muy fino. Si vos en el parcial me pones un control, yo te lo tomo como válido. Porque no es, o sea, porque no estaría mal. Pero a mi entender es control. Pero quédate, a mi entender es operación, pero quédate tranquila, si pones control te lo tomo válido. Bien. El 3 dice que emite el pedido de cotización por duplicado y envía el original a los proveedores seleccionados. Ahí, ¿qué simbología estaríamos usando y qué operación es? Primero la operación que emite y de ahí salen las pedidos de cotización. Igual que en el anterior, o sea, el círculo y los dos documentos abajo, un flujo para proveedores. Bien. Quería algo así. Un poquito. Acá falta el flujito. Y me adelanté con un puntito. ¿No? Algo así. Me adelanté un pasito más. Acá spoiler. Spoiler alert. Sí. ¿Por qué? Porque el 5 es el que recibe el original del pedido de cotización, que son los proveedores, y los mismos proveedores, al spoilearlo yo, preparan y emiten las cotizaciones. ¿Sí? ¿Por qué acá yo le hice el símbolo del hexágono? Porque es un no representado. O sea, un proceso, sí, no me acuerdo. No, está bien. Es un proceso no representado. ¿Por qué? Porque no pertenece a la empresa, a la organización. Es un externo. Muy bien, no, está muy afilado, muy bien. Acá, lo pongo también, bueno, aprovecho la charla que tuvimos ayer, porque acá también uno podría prestarle atención a que cuando preparan las cotizaciones uno podría graficar, por ejemplo, el documento de la cotización. Fue algo que charlamos con Manu. Pero ¿por qué no lo graficaríamos? No estaría mal igual que lo grafiquen, pero en principio, ¿por qué no? ¿Por qué no le graficarían el documento? Consulta, Lautaro, ¿por qué los pusiste los dos en el mismo? Porque tenés, en el 5 te dice recibe el original del pedido y el 6 te dice preparan y emiten y remiten las cotizaciones. O sea, ¿no tendrías que hacer dos separados? Es que justamente por eso, como es una entidad no representada, lo que haga la entidad externa no te importa, digamos. O sea, lo podés representar con un solo gráfico porque ahí dentro de todo eso él puede hacer muchas cosas que vos no ves. Vos dentro de ese hexágono puedes estar recibiendo, controlando, pasando a otra área, devolviendo, controlando de nuevo y después recién ahí emite y manda. A vos todas esas acciones no las necesitas graficar, las graficás directamente con el hexágono, porque es lo único que te interesa. Vos sabés que va allá y algo hacen. A vos lo que te interesa es lo que vuelve después. Perfecto, si le ponía dos hexágonos, ponele para separar, no es lo mismo, no pasa nada. Sí, está bien también. Perfecto. Está bien, pero como dijo, mejor no lo pudo explicar Lautaro. Lo que hace el proveedor no sé ni me interesa, pero está bien. Si pones dos hexágonos está bien, y si pones un hexágono y después pones el otro y sacás los formularios, también.
Pero bueno, el tema es que vos imaginate, vos le pedís una cotización y le llega al proveedor, y ¿qué lo toma? El área de venta de proveedores, y después para ello tiene que ver si tienen stock, hace un montón de procedimientos para después pasarte un precio a vos y no lo vas a graficar, porque vos estás analizando tu circuito administrativo, no el del proveedor. Exacto, por eso mismo. Sí, vos mal. No, iba a decir que generalmente te pone la actividad que realiza una entidad externa para que pises el palito y lo grafiques. Es como una trampita que tiene el parcial también. Exacto. Igual con uno o dos gráficos hubiese estado bien. O sea, lo aconsejable quizás siempre sea uno, no meterse mucho en ese tema. Bueno, ahora las remite nuevamente. ¿Las remite dónde? Compras. Bien, compras lo tenemos acá arriba, que es la columna del medio. Y compras lo que hace es comparar las cotizaciones recibidas con el pedido de cotización. ¿Sí? Yo el pedido de cotización lo archivé transitoriamente, obviamente, ¿no? Porque una se las mandé a los proveedores y la otra me la tuve que archivar para poder hacerlo. Willy dice que es control, o sea que si es control, ¿qué fuese? ¿Qué gráfico sería? Claro. Bien. ¿Podría ya hacer algún proceso ahí? O sea, en vez de ser control, que sea operación. ¿Podría? Y compara medio que te invita a que pongas el control, pero... Está bien. Está bien el dato, digamos. Pero lo pongo en duda porque puede que también preste confusión, porque en el punto 2, como vimos, consulta el fichero, y la consulta no es un control, pero sí lo de comparar. ¿Sí? Más que nada para que también tengan esa idea de cómo se diferencia uno con el otro. Bien. Esto sería, entonces, recuerdo esto acá, sí nos quedaría. A ver. Sí. ¿No? Recibe la contención y controló. Bien. Ahora dice, y esto lo vamos a leer, voy a leer más que nada 3 puntos seguidos para ver cómo lo hacemos. Porque dice, el 8 dice, si está conforme, adjudica la compra a un proveedor y pasa al paso 10. Si no está conforme, que es el 9, con las cotizaciones recibidas, procederá nuevamente al paso 2. ¿Cómo graficarían esos dos? Una decisión no sería. Un rombo. Perfecto. ¿Y los flujos hacia dónde irían? Dentro del mismo de compras, yo puse 2 círculos, uno con el 8 y otro con el 9. No sé si... El del 8 es el que va al paso 10. Y el de 9, que es el que no, vuelve al 2. ¿Pero le puse un círculo y lo llevaste arriba? Ahí es donde me agarró la duda, ¿no? Me quedó el 9 solo ahí, pero no sé si había que hacerlo tipo volver con un flujo al 2. No, mostrarle la gráfica, Lauti, y ahora lo explicamos, porque cuando aparece el rombo es como el juego de la boca, que tenés que volver al paso, cuando es no, tenés que volver, mirá la pavada, tenés que volver al paso anterior. En este caso el punto 2. Es la única forma, es en un cursograma, es la única vez que se permite con las flechas ir hacia atrás. Porque en esto vuelve a empezar, o sea, vuelve a consultar el fichero de proveedores. Y en el caso de que siga, como dice la 10, bueno, ahí ya empieza a confeccionar. Ahí ya no le voy a spoilear a Lautaro. ¿Se entiende? ¿Qué hace un rombo? Sí. Sí. Hubo mucho silencio, llegó tarde la información. Básicamente, como dijo Manu, la flecha iría para arriba.
traten de cuando lo grafiquen, lo hemos graficado de un lado, después lo pusimos por el otro, más que nada para que sepan que si el gráfico de la cuestión privilegiada, ¿no? De que si lo van a hacer cruzar, por ejemplo, en este caso el no por acá, recuerden que acá, ¿qué tendrían cuando lleguen a estas intersecciones? Una curvita para que pase. Claro, un saltito. Recuerden, siempre eso, respetemos la simbología. Más que nada para que quede prolijo. Si no, bueno, en este caso se optó por ponerlo de este costado, es lo mismo, pero el lado que elijan es lo mismo. Pero recuerden que si lo hubiesen saltado por acá, hacer el saltito de la línea, del flujo. Bueno, el 10, básicamente medio spoilado, pero más o menos en realidad, dice que va a confeccionar las órdenes de compra en 4 ejemplares. Y ahí cuando agarra los 4 ejemplares lo distribuye de una manera distinta, o sea, va a hablar de una manera particular, dice. El original va al proveedor, el duplicado va a recepción, el triplicado va al departamento contable y la última la archiva provisoriamente por fecha de entrega, junto con la cotización recibida del proveedor. ¿Cómo graficarían ahí? Más allá de que la operación ya está, después de ahí, ¿cómo lo graficaron ustedes? Un círculo confecciona los 4 documentos dentro de compras y los flujos de datos a cada uno de los destinos o los otros. No, un desglose ahí, no. Muy bien, Valentín. Y Martín, una pavada, no es flujo de datos acá, es traslado. Traslado, perdón. No, está bien. Bien. Como dijo, es un mix entre lo que dijo Martín y Valentín. Lo que vos dijiste, Martín, está todo bien, pero hay un desglose antes de los traslados. ¿Por qué está el desglose, Valentín? Porque va más de un área, tío, porque lo leí como 8 veces porque no lo entendía cuando se hacía desglose y cuando no. Así que creo que es por ese lado, ¿no? Sí, muy bien, Valentín, muy bien. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que ponerle yo arriba, cuando hicimos el primer formulario, ahí antes lo desglosaba ya, porque uno lo archivaba y otro lo mandaba a compra o a cualquier área. No, pero la diferencia que arriba es un solo área, en cambio hay dos. Claro, pero yo hacía eso. O sea, cuando archivaba, lo tomaba por ese lado, que hacía 2 cosas. Perdón, no te dejé hablar. Explico por qué es desglose, así nos vamos a ver el partido, no. Porque en el punto 10 al final dice junto con la cotización recibida del proveedor. Entonces ya ahí tenemos documentos de 2 áreas. Exacto. El documento lo venimos teniendo desde acá, porque la cotización la recibimos acá en el 7 y todo esto lo seguimos teniendo el documento ahí de la cotización. Entonces nos quedaría algo como esto. ¿Sí? Donde tenemos los 4 documentos, el desglose después como la operación, una la llevamos a proveedores que la reciben nada más, otras 2 las llevamos a las 2 áreas que habíamos hablado, recepción y departamento contable, y la otra la llevamos provisoriamente, ¿sí? Que ahí la llevamos junto con la cotización. ¿Sí? Después quedan las últimas casi 2. La 11 es el archivo en forma definitiva del original de la solicitud de compra en orden numérico junto con los duplicados de los pedidos de cotización. Y al mismo tiempo, la 12, para hacerlo más rápido, dice que las cotizaciones que no se adjudicaron se archivarán en el legajo de cada proveedor. ¿Cómo graficarían eso? El 11, por ejemplo, el primero, el archivo definitivo. Un triángulo común. Para arriba. Un triángulo normal, o sea, con base. La base para abajo. Y ese triángulo tiene una flecha. No hay uno que se va, no. No, nada que ver. Lo que están archivando ahí es la solicitud de compra junto con los duplicados de pedido de cotización.
¿La solicitud de compra dónde estaba? ¿Cuándo hicieron la solicitud de compra? Chicos, ¿En la la hizo operación almacén y la la pasó. recibimos? ¿En el almacén? Muy bien, la hizo almacén y la pasó a compras en el punto 2. Bien. Y después, cuando habla de que las cotizaciones no se adjudicaron y se archivan en el legajo del proveedor, ¿cómo lo verificarían eso? Es como que desarchiva el archivo de proveedores con esos puntitos también, como en la anterior, ¿o no? No, con un archivo definitivo. Sí, es un archivo definitivo. Pero... ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Le quedaron 9 minutos quedan. ¿Se les ocurre o no tienen cómo lo podrían graficar? O sea, ya tenemos dos archivos. Tenemos un flujo, perdón, donde está la solicitud de compra y los duplicados de pedido de cotización. Y tenemos las cotizaciones no duplicadas que se archivan en cada proveedor. Ya también lo teníamos ese archivo. Una consulta, esas cotizaciones no adjudicadas, ¿es la que se vuelve al punto 2 cuando se hace esa decisión? No, porque cuando, es lo que le explica, lo que hablamos ayer con Lauti, porque es complejo. Porque cuando vos le pedís cotizaciones y dice proveedor, vos le mandás a varios proveedores. Elegís a uno, el que tiene el precio más conveniente, o el que tiene mejor entrega, o el que se ajustó a las especificaciones técnicas, bla, 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 bla. Elegís uno, te quedan otras cotizaciones. Entonces, ¿qué hace? Acá dice que las archiva. Entonces, ¿cómo la graficamos? ¿Como un archivo definitivo? Bien. En este caso, como no aclara el práctico, puede ser un archivo definitivo o transitorio. Ambas son válidas. Sería así. Y me he spoileado también el 13 y el 14, que son dos operaciones similares. Recibe el duplicado que habíamos mandado en el punto 10 de la orden de compra y la archiva por fecha de entrega acordada. El 14, que es el departamento contable, hace exactamente lo mismo. Recibe el triplicado, en este caso, de la orden de compra y la archiva por orden numérico. Ambos archivos, ¿cómo serían? Yo lo puse transitorio, porque como no aclara. Está bien. Son transitorios porque en este momento no sabemos qué va a pasar después. En principio uno sabe que después la operación continúa. Puede ser transitorio como definitivo, porque lo que explica después la norma IAM es que una vez que termina el proceso, cuando finaliza, si quedó algún archivo transitorio, se puede invertir y pasar a definitivo si no es que se vuelve a utilizar en el proceso. Así que cualquiera de los dos que grafiquen, en ese caso, es válido. Bien. Quedaría así graficado. Una última cosa, también para observar y para que quede bien el cursorama, es que yo tranquilamente se puede haber puesto esta información de tanto el recibe 13 y el recibe 14 del área de recepción y el departamento de contables. Gráficamente yo lo voy a haber puesto en el nivel de acá arriba, por así decirlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como hay que seguir una cronología,
El 12 termina acá, por lo tanto debería siempre estar escalonado hacia abajo. Por eso es que no grafico esto más arriba, ¿sí? Lautaro, ¿cómo tenés ahí ese 11 y 12? Capaz me perdí en el camino, pero ese 11 y 12 que tenés ahí en esos dos archivos, no están conectados con nada. Bien. Eso es el 10 con el 11, que quedó también ahí. Bien. En realidad pasa lo siguiente. La solicitud de compra, en principio, vendría a ser de la que estaría arriba, en el punto 1 en realidad, que también lo recibe compras o sea, el punto 2 lo recibe compras, la solicitud de compra, que es la original, ¿sí? Vos podrías graficar la línea todo hacia arriba, pero acá no es necesario en este caso, ¿sí? Porque vos ya estás en compra, básicamente. Por eso vos ya tenés tanto lo que es la solicitud de compras como el pedido de cotización. No sé si quedó claro. Okay. Sí, nunca había visto dos archivos así conectados uno con el otro y que estén cortados del resto del gráfico. No sé, me llamó la atención. No lo hice así, podrás imaginarte, ni de casualidad. ¿Cómo lo habías hecho? No, había puesto un archivo, pero conectado después del desglose ese, pero no lo había puesto aparte. Bien. Sí. Ahí el 10 con el 11, ¿no se puede tampoco conectar? Es que no son archivos iguales. Ah, está bien. Bien. Por eso es que no hay conexión ahí. A este cursorama le falta algo, que ahí Manu me estaba comentando. ¿Qué le está faltando a este cursorama? Sí, yo ahí le mandé una foto de lo que hice ayer, así de paso lo tomo como ejemplo para pasármelo para la entrega, porque me lo tienen que entregar escaneado, por favor, porque si no, no lo voy a poder leer. Las referencias. ¿Qué le falta al escáner? Ahí lo dijeron, creo. Referencias. Exacto. Todas las referencias está faltando, ¿sí? Se colocan las referencias abajo y ya estaría. No sé si les quedó alguna duda más. Yo te hago una cortita. Ahí después del rombo, cuando elegís por sí o por no, en el sí no tenés que poner un proceso por el 9 adjudica. O dice entre estos dos, entre Claro, el 8 y el 10. entre el 8 y el 10. Sí, se podría tranquilamente poner, pero ya el hecho de vos confeccionar la sonda de compra, vos también estás diciendo que la estás adjudicando. O sea, ese flujo, perdón, envío de información. Ese envío de información, ese sí que tenés ahí, estaría simulando una operación. Exacto. Sí. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Chicos, acá Valentín explica si lo del escáner. El tema es el siguiente. Lamentablemente, con esto de las clases por la virtualidad, nos van a pasar un documento digitalizado. Bueno, nos tienen que pasar nos tienen que pasar algo que sea legible. Y el tema es el siguiente, que si me mandan fotos, es muy difícil de leer las fotos. Hay veces que están bien sacadas, encuadradas, y se puede leer. Pero hay veces que la foto, a simple vista se ve bien, pero los chicatos como yo la tenemos que agrandar para poder leer, y ahí es donde se distorsiona. No sé por qué, es algo de los píxeles, nunca voy a entender.
Pero bueno, la solución para mí es el escáner. Y hablándolo con otros colegas hemos decidido lo mismo, que sí, que con el escaneado es más fácil. Así que bueno, si alguien no tiene el escáner y me manda fotos, bueno, asegúrese que esté legible y que cuando sea grande se siga leyendo bien. Porque lamentablemente, si no se ve bien, no se puede rectificar, porque la regla del parcial es que se entrega antes del horario acordado y ante la duda, lamentablemente pierde el alumno, porque si no se puede leer, no lo puedo tomar por válido. No es que yo sea malo, pero bueno, son las reglas de este juego macabro del cual nos hemos todos perjudicados. Soy el primero, porque me va a romper los ojos leyendo, no sé cuántos son, 20, y después voy a contar los que quedamos, que son más de 20 exámenes y no es lo mismo leer 20 en la computadora que leer 20 en papel. Ah, somos pocos, gracias Erika, para mí somos un montón. ¿Sabes lo que es 23 exámenes en la computadora? Me quedo explotado. Profesor, perdón, no sé si lo han dicho ya en alguna otra clase. El examen lo van a subir por AO24 y no hay que resolver. No, Javi, el JTP ha determinado que sea todo por medios particulares, así que yo voy a estar pasando el lunes por el grupo de WhatsApp, mando el ID. Tienen que entrar a Zoom, tienen que estar con cámara prendida y con el volumen prendido. Si se les corta la imagen, lamentablemente no se les puede evaluar el parcial. Y después se les envía por mail. Yo, para asegurarme que les llegue a todos, lo voy a mandar por el mail del Guaraní, también lo voy a mandar por el mail particular. Hoy constaté que tengamos todos. Y ustedes van a tener, no sé, 2 horas y cuarto, 2 horas y media para hacerlo, terminarlo, escanearlo y enviarlo. La pregunta teórica prefiero que me la tipeen en Word y me la envíen. Entonces se envía por mail, no es limitada la cantidad de archivos. O sea, se pueden sacar Todos los archivos que quieras. Si querés graficar en Excel o alguna herramienta, en algún software, está bienvenido. Pero bueno, el tema es que el riesgo ahí sí lo corren ustedes. Como se evalúa contenido y no el uso de un software, yo prefiero que lo hagan a mano. Y mirá que yo estoy a favor siempre de la tecnología, pero en este caso, con la presión y todo, no sé, yo se me transpirarían las manos, no solo ponerme a graficar la flecha. Pero bueno, eso es a discreción de ustedes. Listo. ¿Alguna duda, chicos? Profe, perdón. Sí, yo ya tengo el partido de fondo también. No, escúchame, eso es una joda. Cuando se termina la clase lo prendo. No hay drama. Decime, Martín. No, te quería consultar porque es la primera que hago, la primera materia que hago online. No sé cómo se manejaron el cuatrimestre pasado con los certificados para el laburo. Bien, yo te lo emito desde el Guaraní. Genial. Así que cuando mande el ID el lunes, para que yo te envíe, te mando el Guaraní porque es el mail oficial donde vas a tener una constatación porque si te lo mando a manuelignaciobayón@gmail.com van a decir quién es. Ahí tenemos unos certificados que enviamos. Así que cuando mande el ID, haceme acordar por el grupo, por mensaje privado. Dale. En la era de la virtualidad, y dado que todos tienen nuestro teléfono, nuestro mail, cualquier tipo de duda o consulta, por lo menos yo estoy a disposición las 24 horas, me pueden mandar las 24 horas. Que me manden las 24 horas no significa que respondan instante. O sea, imagínense, me mandan el sábado a las 4 de la tarde, pleno sol, yo veo que me mandaron la consulta, la dejo, cuando vuelvo a mi casa, la chequeo y la contesto. Pero me pueden escribir cuantas veces quieran. Si practican parciales anteriores, me mandan captura de pantalla del parcial, porque yo me tengo que